Hola a todo el mundo, sed bienvenidos a la Esquina Blanca. Suena la campana y comienza el combate. Toda una vida es poco para un hombre. La tierra me entregó un cuando y un dónde. En el vídeo de hoy revisaremos una de las épocas más doradas y emocionantes en la historia de nuestro deporte. Hoy además subimos la apuesta al máximo y no contaremos la historia de un solo combate, sino que desfilarán por la Esquina Blanca nada menos que 9 peleas entre 4 leyendas de los cuadriláteros. Leyendas que dejaron algunos de los mejores momentos que hayan ocurrido alguna vez entre las 16 cuerdas impresos, para siempre y en la memoria de los aficionados de la dulce ciencia, y que abarcaron prácticamente toda la década de los años 80 del siglo pasado. Lo que en este canal hemos tenido a bien llamar el cuadrado mágico, en un guiño al mítico entrenador de fútbol brasileño Vanderlei Luxemburgo, estaba formado por 4 de los mejores boxeadores que se hayan visto jamás, 3 estadounidenses y el cuarto un panameño que decidió colarse en la fiesta yanqui. En juego estuvieron el cinturón mundial según 4 grandes organismos y el reinado en otras tantas categorías de peso diferentes. Creemos que estos púgiles no necesitan presentación. Aún así, haremos una breve reseña biográfica de cada uno que nos servirá como introducción a los 9 combates protagonistas del vídeo de hoy. De modo que pónganse cómodos porque comenzamos. Empezaremos por Mano de Piedra por evidentes motivos de cercanía con nuestro país hermano. El Cholo, ese era su apodo menos conocido, nació en El Chorrillo, en pleno corazón de Ciudad de Panamá, el 16 de junio de 1951. Con tan solo 8 años se inició en el deporte de los puños, en un gimnasio llamado Neco, que estaba situado en La Guardia. A pesar de iniciarse a una edad muy temprana, tan solo disputó 2 combates como amateur. Sin embargo, esto, como ya sabemos, no supuso ningún hándicap en la carrera de Durán en el boxeo de pago. Carrera que dio comienzo en 1968 frente a Carlos Mendoza, quien tiempo después sería aspirante al título mundial del Consejo en la categoría del Super Gallo. El mismo Mano de Piedra ha contado muchas veces que para acudir a esta pelea tuvo que bajarse directamente del andamio en el que trabajaba como albañil. Además, cuenta también que lo hizo por los $25 que le daban por pelear, cantidad muy pequeña que no obstante era mucho mayor de la que podía percibir por un día de duro trabajo en la obra. Durán ganó en su combate de debut por decisión unánime. Después cosecharía 30 victorias consecutivas, más de las que solo se le escaparon vivos el también panameño Eduardo Frutos, el mexicano Fermín Soto y el púgil histórico y viejo conocido de este canal, el cubano Ángel Robinson García. No vamos a descubrir aquí la poderosa pegada que le valió su célebre apodo de Mano de Piedra. Aquí solo diremos al respecto que a estas alturas de su carrera llevaba 27 anestesiados a sus espaldas, entre los que se encontraban los boxeadores legendarios Hiro Kobayashi y Ken Buchanan. A este último lo puso a dormir en 13 asaltos para hacerse con los títulos mundiales según The Ring y la AMB del peso ligero. Su primera derrota fue ante el gran púgil boricua Esteban de Jesús. Afortunadamente para Durán, sus títulos no estaban en juego. Títulos que defendería en 13 ocasiones consecutivas, incluidas las otras 2 peleas que mantuvo con De Jesús y la primera de las 2 en las que se enfrentó a Leonard, y de la que hablaremos más detenidamente después. El segundo de nuestros protagonistas es precisamente Sugar Ray Leonard, nacido en Carolina del Norte el 17 de mayo de 1956. Ray Charles Leonard, ese era su verdadero nombre, es por derecho propio uno de los boxeadores con más talento en bruto de la historia. Al contrario que Durán, tuvo una dilatada carrera amateur en la que peleó en 150 ocasiones, de las cuales salió con el puño en alto en 145, y tan solo fue derrotado en 5 de ellas. Entre tanto, se alzó con el guante de oro en 2 ocasiones consecutivas, 1973 y 1974, y fue campeón olímpico en Montreal en 1976. Como profesional, se consagra tras arrebatar el cinturón del Consejo del peso welter a la leyenda boricua Wilfredo Benítez. Se podría pensar que Leonard heredó su apodo del mejor libra por libra de la historia, Sugar Ray Robinson. Sin embargo, solo es así en parte, ya que Ray se lo puso a su madre Guetta en homenaje al genial músico Ray Charles, del cual era una fan declarada. Leonard llegó a practicar patinaje, ballet, gimnasia y lucha libre antes de dirigir su atención al noble arte. En nuestro deporte hizo historia tras vencer a Benítez y enfrentar a los otros 3 boxeadores protagonistas de este vídeo. Sugar Ray es por derecho propio uno de los mejores boxeadores libra por libra de la historia, y posiblemente, y junto a su referente Sugar Ray Robinson, el máximo exponente de la escuela estadounidense. Su estilo era elegante en los desplazamientos, inteligente en los ajustes y de una rapidez y precisión en el golpeo casi sobrenaturales.
El siguiente de la lista es Thomas Hearns, apodado de Hitman, y la Cobra nació en Memphis, Tennessee, en 1958 y comenzó a boxear desde muy pequeño. Como amateur disputó 155 combates, ganando 147 y perdiendo los 8 restantes. En 1977 se proclamó campeón nacional de los Estados Unidos en la categoría de peso welter. Su irrupción en el boxeo de pago fue espectacular, ya que ganó 28 peleas seguidas y dejó un reguero de 22 anestesiados en el camino, entre los que se encuentran nuestra bestia negra Saensak Mansurin, el puertorriqueño Ángel Espada o el viejo conocido del canal Eddie Gazo. Esto le valió, además del apodo de The Hitman, la opción de pelear por el cinturón mundial AMB, que en ese momento estaba en posesión del gran púgil mexicano José Pipino Cuevas. Hearns lo despachó en solo 2 asaltos y se hizo con el título que retendría hasta la primera de las 2 peleas que sostuvo con Leonard y que forman parte esencial de esta historia. En fin, la Cobra era dueño de un gran juego de pies, una envergadura considerable que le otorgaba un excelente manejo de la larga distancia y una nada desdeñable pegada capaz de noquear a cualquiera. El último, aunque no por ello menos importante, es quizá el favorito de este canal de entre estos 4 monstruos del pugilismo. Marvin Nathaniel Hagler, más conocido como Marvin Marvelous Hagler, nació en Nueva Jersey en 1954 y falleció en marzo de 2021. También apodado El Martillo, Hagler es considerado por muchos aficionados y críticos del boxeo como el mejor peso mediano de la historia, situándolo por encima de Monzón, Hopkins y el mismísimo Sugar Ray Robinson. En la esquina blanca no creemos que superara a estos 3 grandes campeones, pero sí pensamos que por lo menos los iguala. No en vano, Hagler fue campeón mundial indiscutido en la categoría reina según The Ring y el Consejo a lo largo de casi una década. Precisamente perdió el título en el último combate de su carrera profesional que, además, es una de las peleas más polémicas de la historia y una de las 9 que componen este maravilloso mosaico boxístico que tratamos de esbozar hoy. Marvelous es, sin duda, uno de los mejores peleadores que hayan existido nunca. Su estilo rocoso no carecía de belleza e inteligencia, y su poderosa pegada estaba acompañada de una mandíbula de acero que le permitieron noquear a 52 oponentes y, al mismo tiempo, no haber sido noqueado jamás. A partir de aquí, el vídeo seguirá un estricto orden cronológico, por lo que comenzaremos por el primer combate entre Leonard y Duran en 1980 y terminaremos en el último disputado por estos 2 mismos púgiles en 1989. La primera de estas citas con el boxeo del mayor nivel tuvo lugar en el Olympic Stadium de Montreal, Canadá, el 20 de junio de 1980, fecha y lugar en los que Mano de Piedra Duran se vería las caras con Sugar Ray Leonard por primera vez. Allí se pondría en juego el cinturón CMB del peso welter, que estaba en manos del púgil estadounidense, quien se presentaba al encuentro invicto, mientras que Duran ya había sido campeón indiscutible del peso ligero y buscaba la doble corona ahora en el welter. Aunque Montreal podría ser a priori considerado terreno neutral, no podemos olvidar que Leonard había conquistado el oro olímpico 4 años antes en aquel mismo lugar, lo que le otorgaba un plus de motivación. Además, el bueno de Rey cometió un error que a la postre le costaría la pelea. Su error fue subestimar a Mano de Piedra y tratar de pelear de tú a tú, aún sabiendo que el panameño era mejor que él en esas circunstancias. Pero vayamos un poco más despacio. El combate fue anunciado en mayo de ese mismo año y se esperaba que fuera el más taquillero de la historia. No en vano enfrentaba a 2 de los mejores boxeadores del momento. Ya hemos dicho que Leonard acudía invicto al evento, pero además había noqueado a la leyenda Wilfredo Benítez en diciembre del 79, para hacerse con el cinturón de campeón mundial del peso welter según el Consejo, cinturón que ahora ponía en juego frente a un Mano de Piedra que venía con un 8-0 invicto en la categoría, y habiendo sido campeón indiscutido del peso ligero. Leonard cobró $9 millones por aquel combate, mientras que Duran se embolsó $1,5 millones. Por su parte, las apuestas estaban 9-5 a favor de Sugar Ray, por lo que unos cuantos aficionados que apostaron por el panameño aquel día se llevaron un buen dinero para casa. Como ya hemos dicho, Leonard realizó un planteamiento de combate erróneo y se fajó con el panameño en la media y en la corta. Esto llevó a que se cubriera la distancia de 15 asaltos y a que los jueces arrojaran una decisión ajustada a favor de Duran. El segundo combate de esta serie de 9 que componen el vídeo de hoy es la revancha entre estos 2 mismos púgiles. La velada tuvo lugar en el Superdome de Nueva Orleans el 25 de noviembre de 1980, es decir, solo 5 meses después de la disputa del primer pleito entre estas 2 leyendas del ring. Esta pelea pasó a la historia con 2 nombres. Para la promoción se eligió el nombre de la Superpelea, pero tras la disputa del combate pasó a llamarse La Pelea No Más, debido a que estas fueron las palabras que Duran dijo al árbitro para anunciar su retirada.
Esta vez la bolsa fue ligeramente más alta para el panameño, quien cobró $8 millones por los 7 que cobró Leonard. Las apuestas también estaban ligeramente a favor del Mano de Piedra debido a su victoria en Montreal. Sin embargo, Leonard no cayó en el mismo error que cometió 5 meses atrás. Esta vez salió decidido a boxear en su terreno y movió a Duran por todo el cuadrilátero con su característico juego de pies, al tiempo que le golpeaba cuando y como quería con su también característica velocidad de golpeo. Faltando 16 segundos del octavo asalto, Duran, dando la espalda a Leonard, decidió retirarse dejando el cinturón del consejo, de nuevo en manos de Sugar Ray. Tiempo después, Duran diría a los medios que jamás pronunció aquellas palabras y que solo murmuró para sí mismo que no seguía. Fuera como fuera, este combate pasó a la historia del boxeo como el No Más Fight y como el día que Leonard le dio una lección de boxeo al bravo peleador panameño. En la tercera pelea de esta serie histórica entra en juego el tercero de los 4 ángulos que conforman este cuadrado, que hemos tenido bien en calificarlo como mágico por la calidad de sus componentes. La pelea tuvo lugar en el César Palace de Las Vegas el 16 de septiembre de 1981 y fue bautizada como The Showdown. En juego nada menos que el campeonato indiscutible del peso welter. El nuevo invitado no era otro que un Thomas Hearns, que acudía a la cita con un récord inmaculado de 32-0 y habiendo anestesiado a 30 oponentes. El combate comenzó como cabría esperar dados los diferentes estilos entre los dos peleadores. Leonard bailaba alrededor de un Hearns que tanteaba con el jab en busca de la distancia adecuada para colocar su tremenda derecha. Esto fue así durante los 2 primeros asaltos, pero en el tercero Sugar Ray se paró a intercambiar y sacó una pequeña ventaja que se dedicó a mantener en las siguientes rondas. Volvió a bailar alrededor de la cobra, quien comenzó a ser más cauto en sus ataques. A finales del sexto asalto, en un buen intercambio de golpes, Leonard consigue conectar un gran gancho de derecha que hace tambalearse a su rival. Acto seguido intenta finalizar, pero Hearns se rehace y termina el asalto en pie. El séptimo condensa todas las virtudes de este maravilloso deporte a la perfección. Comenzó con ambos púgiles disparando jabs a tal velocidad que parecían 2 cowboys batiéndose en duelo. Algunos llegaban certeros a su destino y otros se perdían en el aire tras una buena esquiva del rival. El round maduró en la media. Los disparos se convirtieron en bombazos en forma de ganchos por parte de ambos supercampeones y finalizó con Leonard llevando contra las cuerdas a un Hearns que comenzaba a presentar los primeros signos de fatiga y tuvo que abrazar al Sugar en varias ocasiones. Para el octavo los papeles ya se habían invertido y era Hearns quien bailaba alrededor de Leonard, mientras que este buscaba achicar los espacios para intercambiar en la corta. De esta manera fue transcurriendo el pleito. Hearns se movía por todo el ring, mantenía a raya a Leonard con su largo jab y de vez en cuando cruzaba su derecha por si conectaba una mano ganadora a un Leonard que seguía intentando llevarle las cuerdas y tratando de finalizar con golpes de poder. Durante la 11ª ronda todo volvió a cambiar y pudimos ver a un Hitman resucitado, que se paró más y salió victorioso en todos los lances. Por su parte, Leonard parecía haber perdido fuelle y trataba sin éxito de conectar algún golpe aislado en su oponente. El 12º transcurrió con los 2 púgiles mostrándose mucho respeto y sin sobresaltos. El 13º asalto llevaba el mismo guión que su predecesor. Sin embargo, a mediados del round, Leonard consiguió conectar una derecha recta que hizo temblar a un Hearns que acudió a refugiarse a las cuerdas, aunque no consiguió llegar hasta ellas ya que el Sugar, oliendo la sangre, le lanzó una buena combinación en la corta. La Cobra intentó sobrevivir abrazándose a Leonard, que dio continuidad a su combinación hasta que casi lo saca fuera del ring. El árbitro consideró que fue resbalón y dejó seguir el combate sin cuenta de protección. Luego, Leonard acosó a Hearns hasta derribarlo a finales del asalto. Tras la cuenta, The Hitman es salvado por la campana. Comenzó la 14ª ronda cuando Sugar Ray salió decidido a acabar con el pleito y sometió a Hearns a un castigo infernal. Faltando 1 minuto y 16 segundos de asalto, el árbitro decidió parar el combate, dictaminando así la victoria por KO técnico para Leonard, que en ese momento iba ligeramente abajo en las cartulinas. El boxeador de Maryland salió aquella noche de Las Vegas con $8 millones más y con el título de campeón del mundo unificado del peso welter. Esta oda al noble arte fue nombrada pelea del año 1981 y una de las mejores de la historia debido a evidentes motivos. El cuarto combate de esta serie trae a escena al cuarto de los protagonistas de hoy. El Hagler vs Duran tuvo lugar el 10 de noviembre de 1983, en el César Palace de Las Vegas, y con el título unificado del peso medio en juego. Este combate tiene varias curiosidades interesantes para señalar. La primera de ellas es que fue comentado por Sugar Ray Leonard, rival de ambos, para la HBO, añadiendo algo más de picante al encuentro.
La segunda es la participación de un viejo conocido del canal en un combate de semifondo. Este no era otro que el gran Juan Domingo Roldán, quien llegó a enfrentar a dos de los protagonistas del vídeo de hoy, Thomas Hearns y Marvin Hagler. El martillo puso en serios apuros a ambos, aunque no nos sorprendió, ya que el boxeador argentino llegó a pelear con un oso en un circo, hecho del que damos cuenta en un corto de la serie ¿Sabías qué? La tercera también tiene que ver con el semifondo de aquella velada. Uno de aquellos combates se enfrentaba a Louis Burke con una leyenda de la esquina. Nos referimos a Freddie Roach, el padre del diablo, del que también pueden encontrar un corto en el canal. En este caso, en la serie La Escuela Blanca. Volviendo al pleito que nos incumbe, diremos que Hagler cobró $5 millones de bolsa, mientras que Duran se embolsó $1,5 millones. Al contrario de lo que hemos podido ver en el combate anterior, esta fue una batalla táctica en la que Duran peleó sorprendentemente desde la larga y obtuvo una ligera ventaja en las cartulinas sobre un Hagler que elegía cada uno de sus golpes y que consiguió darle la vuelta al resultado en los últimos asaltos. Esto hizo retener sus títulos al bueno de Marvelous, quien, ya hemos dicho, los defendería durante casi una década. La quinta tesela de las 9 que forman este increíble mosaico pugilístico es también la más pequeña de ellas. Esto se debe a que el combate por los títulos de campeón mundial del peso super welter, según el Consejo y The Ring, entre Thomas Hearns y Roberto Duran, fue el combate más corto de todos los que forman parte de este vídeo. Como la mayoría de las peleas, se disputó en el Caesars Palace de Las Vegas. Fue el 15 de junio de 1984 y los promotores la bautizaron como Malicia en el Palacio. Duran regresaba a la categoría tras su paso fugaz por el peso medio y su derrota por decisión unánime ante Hagler, y ya contaba 32 años de edad, mientras que Hearns tenía 25 y estaba en su prime. Un Duran bastante estático se encontró con un Hearns más rápido y fuerte que él, que salió a despachar el encuentro por la vía rápida, y así lo hizo, ya que tras haber derribado al panameño en 2 ocasiones durante el primer asalto, lo puso a dormir al minuto del segundo con una buena derecha. El resultado dejó a Mano de Piedra 2 años fuera de los cuadriláteros, en un retiro que en principio fue anunciado como permanente por el propio panameño. Por su parte, Hearns defendió sus títulos una vez más antes de subir de categoría al peso medio, y así retar a Hagler por el unificado de la división reina, en la que forma la 6ª entrega del episodio de hoy. El combate tuvo lugar en el Caesars Palace el 15 de abril de 1985. Fue bautizado con el nombre de The Fight y pasó a la historia como The War. Para Hagler suponía la 11ª defensa de sus títulos según el Consejo, la Asociación y The Ring, además de la 4ª de su título IBF. Para Hearns suponía su primera pelea en la categoría reina y la oportunidad de enfrentar a uno de los mejores boxeadores de su tiempo. Hagler había sido elegido boxeador del año 83 por la revista The Ring y The Hitman obtuvo el mismo galardón en el 84. Por lo que aquella primavera del 85 se enfrentaban los dos últimos mejores boxeadores del mundo. Hagler llevaba casi una década sin ser derrotado, mientras que Hearns solo había perdido contra Leonard. Y había derrotado a grandes boxeadores como Pipino Cuevas, Wilfred Benítez o Roberto Duran. Hagler era un boxeador tremendamente rocoso, experimentado e inteligente, que iba a enfrentar a un peleador más joven, con más talento y con más alcance que él. El combate comenzó siendo descarnado desde el primer tañido de la campana, y tras 2 minutos igualados, Hagler consiguió arrinconar a Hearns durante todo el último minuto durante el cual las piernas de la cobra se tambalearon varias veces a causa de los golpes de Marvelous. La segunda ronda transcurrió como habría cabido esperar antes del combate. Hearns se movía alrededor del ring golpeando el rostro de Hagler desde la distancia larga, mientras que este achicaba los espacios y lanzaba golpes de poder para intentar acabar el pleito por la vía rápida. Hearns consiguió abrir una brecha en el rostro de Hagler debido a su gran desempeño durante aquel segundo asalto. El tercer asalto comenzó tal cual había transcurrido el segundo. La cobra bailaba alrededor de su rival al tiempo que le conectaba con la intención de abrir aún más la herida que le produjo en la segunda ronda. Hagler, por su parte, trataba de achicar espacios desesperadamente e intentaba noquear a su oponente antes de que le pararan la pelea. Tras una pequeña parada arbitral para revisar la brecha de Hagler, Marvelous conecta un volado de derecha al rostro de un Hearns que se tambaleó, aunque no llegó a caer. Una sonrisa en su rostro mostró a Hagler que estaba dañado, por lo que este se lanzó al ataque con 2 derechas más que acabaron derribando a Hearns y pusieron fin prematuro a este legendario combate que fue nombrado pelea del año 85 según The Ring. 2 años después tuvo lugar la 7ª entrega de esta serie de combates que cambiaron la historia del boxeo. Además, fue la última pelea de Marvelous Hagler como boxeador profesional.
El escenario, como no podía ser de otra manera, el Caesars Palace de Las Vegas. La fecha, el 6 de abril de 1987. En juego, el cinturón de campeón mundial del peso medio, según el Consejo, y el rival, nada menos que Sugar Ray Leonard, recién ascendido a la categoría y con la firme intención de arrebatarle la corona. Ese día Leonard salió con la intención de mover a Hagler y de intercambiar metralla lo justo y necesario. El plan le dio resultado y, haciendo gala de todos sus recursos pugilísticos, venció por decisión unánime a un Hagler que nunca pudo llevar el combate a su terreno. La decisión a favor de Leonard no fue compartida por muchos aficionados al boxeo, dado el firme argumento de que el retador tiene que hacer más que el campeón para llevarse el título. Pero en la esquina blanca pensamos que aquel día Sugar Ray hizo lucir a uno de los mejores boxeadores de la historia como tan solo un buen boxeador. Ya dijimos al principio de este vídeo que el boxeador favorito de este canal entre estos 4 monstruos del noble arte es Marvin Hagler, por lo que no somos sospechosos de favorecer a Leonard. Fuera como fuera, Marvelous solicitó enseguida la revancha, pero Leonard la denegó y anunció por enésima vez su retirada del boxeo. 14 meses después, Hagler anunció su retirada, cansado ya de esperar a que Sugar le diera la revancha. Como curiosidad, diremos que el gran Angelo Dundee, protagonista de un par de cortos del canal, abandonó la esquina de Leonard tras parecerle un insulto los $150.000 que recibió de los 12 millones que percibió su pupilo por aquella legendaria pelea que fue nombrada Pelea del Año 1987. Entramos en la recta final de esta carrera de fondo que nos ha sumergido en una de las décadas más gloriosas y emocionantes que este deporte haya vivido jamás. El 12 de junio de 1989 tuvo lugar una de las revanchas más esperadas de la historia. Como casi siempre en esta serie de combates, el Caesars Palace de Las Vegas iba a ser testigo del evento bautizado como The War, en el que se verían las caras por segunda y última vez Thomas Hearns y Sugar Ray Leonard. The Hitman ponía en juego su cinturón OMB del supermediano, mientras que Sugar Ray arriesgaba su cinturón del Consejo en la misma categoría. Ambos se presentaban a la cita habiendo sido campeones del mundo, según alguno de los 4 grandes organismos del boxeo en 5 divisiones diferentes. Ambos eran dueños de un boxeo del máximo nivel y de una dilatada experiencia en los cuadriláteros. Y ambos ya eran historia viva de nuestro deporte en el momento del combate, que de forma premonitoria fue bautizado como la guerra por el tiburón del boxeo, Bob Arum. Los 4 primeros asaltos fueron de respeto y estudio por parte de ambos púgiles, con Leonard bailando alrededor del ring con su gran juego de pies y Hearns cortando las salidas e intentando cazar a su rival con su poderosa pegada. La verdadera guerra se desató a partir del 5º asalto, cuando, a mediados de este, Leonard consigue conectar una buena derecha descendente seguida de un buen crochet de izquierda que hicieron tambalearse a la cobra y se fue contra las cuerdas. Sugar Ray se lanzó al ataque con todo y mantuvo en el rincón a Hearns durante el resto de la ronda. En el 6º, Leonard se quedó en la distancia del dinero pensando que podía finiquitar el combate antes de tiempo. Ahora sabemos que se equivocó, ya que Hearns varió su táctica. Con la izquierda baja pero activa, comenzó a precisar más sus jabs y no intercambió en ningún momento de aquella ronda. Esto le sirvió para recuperarse y en el 7º asalto le dio la vuelta a la tortilla. Esta vez fue él quien conectó un buen crochet de derecha en el rostro de un Leonard que, visiblemente dañado, se refugió en las cuerdas, de donde el bueno de Hearns no le permitió salir hasta el sonido de la campana que anunciaba el fin del asalto. Durante las siguientes 3 rondas, el pleito se convirtió en un duelo armado bajo el cielo de Nevada, con 2 púgiles plantados en la media y lanzándose golpes rápidos y de poder. Leonard sacó una pequeña ventaja en esos asaltos, pero Hearns igualó las cartulinas derribando a Leonard con una buena combinación en el 11º. En el último asalto fue Leonard el que estuvo a punto de derribar a Hearns, pero aunque estuvo a punto, no lo consiguió. El resultado del combate quedó así sujeto al veredicto de los jueces, que determinaron empate. En la esquina blanca creemos que fue una decisión justa que honraba lo que ambas estrellas habían regalado a los aficionados aquella noche en Las Vegas. Finalmente, el combate que cierra esta serie histórica como si fuera un círculo perfecto fue además el combate que cerraba la trilogía personal entre Sugar Ray Leonard y Roberto Mano de Piedra Durán. El 7 de diciembre de 1989, el Hotel Casino Mirage de Las Vegas fue testigo de la última gran pelea de la década, que echaba el telón a uno de los espectáculos más grandes que se hayan visto jamás entre las 16 cuerdas, y que resolvió la disputa iniciada en Montreal casi una década antes entre 2 mitos del boxeo.
En juego estaba el cinturón del Consejo del Supermedio, en propiedad de Leonard, que venía de defenderlo contra Hearns. Duran, por su parte, venía de conquistar el cinturón CMB del peso medio, y subió de categoría solo para esta pelea. El combate fue bautizado como Uno Más, haciendo un juego de palabras con el segundo combate de la trilogía, conocido, como ya hemos visto, como No Más Fight. Las apuestas estaban 9-5 a favor de Sugar Ray, y había una suculenta bolsa de $15 millones para Leonard y algo más de la mitad para Duran. El pleito transcurrió según lo previsto. Leonard salió moviéndose con su agilidad habitual por todo el cuadrilátero, mientras que un Duran de 38 años y visiblemente más lento que de costumbre trataba sin éxito de cortar las salidas del Suda. El choque cubrió la distancia pactada de 12 asaltos y los jueces arrojaron una amplia victoria para Leonard, que retenía su cinturón. Resultado justo dado que el púgil estadounidense conectó 227 golpes aquella noche, mientras que el panameño solo conectó 84. Más que el resultado, lo importante de aquel último tañido de campana fue que ponía fin a una de las décadas más fascinantes que los aficionados a la dulce ciencia hayamos vivido jamás. Después, Leonard llegó a ofrecer un tercer combate a Hearns también en el supermedio. Sin embargo, la Cobra lo rechazó al no poder dar el peso y subió al semipesado. También, a modo de dato curioso, diremos que Hagler y Leonard disputaron su revancha a principios de los 90, aunque fue de manera virtual en un famoso videojuego de Sega llamado Boxing Legends of the Ring. En fin, este es sin duda el vídeo más largo del canal hasta el momento, y el más complejo de hacer, por lo que agradecemos el apoyo de todos los que habéis llegado hasta aquí. Pero también ha sido uno de los que más hemos disfrutado, dado que hemos tenido que revisar cada uno de estos combates míticos de nuestro deporte. Algo que agradecemos mucho, sobre todo después de la lectura de numerosos artículos, rankings y récords. Y aquí termina este combate con historia. Suscribíos si os ha gustado, dadle like y a la campanita. Y ya saben, no bajen nunca la guardia porque la vida es el rival más duro.